Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Espero que se encuentren bien. Aquí estamos haciendo un nuevo video para complementar este recorrido que estamos haciendo por el seminario sobre 1000 mesetas. Y en esta ocasión estamos en la meseta 4, es la denominada 20 de noviembre 1923, postulados de la lingüística. Y la idea es poder ir haciendo un recorrido, como venimos haciendo, punto a punto, de los problemas que trae esta meseta. Y en la medida de lo posible también la vamos a complementar con la meseta 5, que la vamos a intentar grabar en breve, eh, para que se puedan escuchar a la par y a unificar un cierto problema que aparece, creo yo, enlazado entre meseta 4 y 5 en 1000 mesetas. Y para esto también, para quienes estén haciendo el seminario de manera virtual o presencial, que son lo que hacemos de manera presencial en la librería El Gran Pez, en la ciudad de Mar del Plata, que es donde estamos ahora, llegando a fines de mayo con los fríos iniciales del invierno, del pronto invierno. Para quienes estén en el seminario, tienen un material, un drive al cual pueden acceder y van a encontrar también, además de 1000 mesetas, estos dos libros, que los dejo por acá. Ahí, por un lado, Líneas de fuga de Félix Guattari, por otro lado, Deleuze o el sistema de lo múltiple de Philippe Menge o Menge. Eh, en ambos casos los puse complementarios porque entiendo que, sobre todo en Líneas de fuga de Guattari, vamos a encontrar la segunda parte, toda la segunda parte de ese libro dedicado a la pragmática. Y eso es digamos, un interés común que tienen con Deleuze, pero ahí está bastante explayado todo lo que aquí vamos a encontrar también, puesto en un tipo de discursividad, pero ahí también pueden leerlo con otro tipo de detalle. Y también, por otro lado, creo que vendría bien leer el apartado, un apartado específico que habla sobre la expresión en Philippe Menge, porque también lo va a asociar mucho a las cuestiones artísticas, al problema del lenguaje y de las artes. Así que bueno, la idea inicial es hacer el recorrido como dijimos, esperemos que siempre en torno más o menos a 50 minutos, una hora 10 si se estira mucho, pero sería este el recorrido. Espero que se me esté escuchando bien. Y ahora espero que mejor. ¿Qué es lo que tiene esta cuarta meseta? Les muestro acá, creo que se puede llegar a ver ahí, imagino que se ve. Es esta imagen es un cuadro, en realidad es una captura de un momento de la película de Fritz Lang, de este cineasta clásico austríaco, alemán, que fue muy famoso por esa película Metrópoli, que, que es de 1927. En este caso es una imagen, una captura, un cuadro de la película El Testamento del Doctor Mabuse, que es una película de 1933, y que invitaría, por supuesto, a ver. Habría que ir a simplemente YouTube y poner el nombre y aparece, se puede ver. Lo que a mí me interesa y por qué creo y considero que es muy atinada la imagen que traen es por dos razones puntuales. Sabemos que en 1933 estaba en ascenso como canciller Adolf Hitler, y justamente esta película que se estrenaría en esa época fue censurada en Alemania y que fue recién proyectada, pudiendo ser vista en 1951. Pasó mucho tiempo para eso, ¿no? A mí me parece que es un gesto interesante para ver por qué hay ciertos regímenes de signos enunciativos que son capturados y obviamente censurados, pero en la imagen que ustedes pueden ver van a poder ver una silueta del doctor Mabuse que tenía las características y muy, muy claras, enunciativas, de Hitler en ese momento, por tanto fue censurado por eso, pero también van a poder ver que dentro de esa silueta, de esa figura, sombra, está agujereada. Y en esos agujeros vamos a poder encontrar algo que del desarrollo de la meseta lo va a ir habilitando, que es la posibilidad de una intervención dentro
de esos agenciamientos de consignas que se enuncian desde una voz abstracta, que es aquella que podría llegar a producir, o que es la que produce la máquina abstracta del lenguaje, y de las consignas puntualmente. Vamos a decir, en un momento, la lingüística es política por el grado de producción de consignas que tiene a partir del lenguaje, y que por tanto ahí es donde encontramos el grado de politización, pero también de resistencia en función de los agujeros que podemos generar en esa figura abstracta que es potencia de enunciación. Siempre decimos, cada meseta tiene su imagen, cada meseta tiene su fecha, ¿no? En este caso la fecha es el 20 de noviembre de 1923 y hace referencia puntualmente al fin de la crisis monetaria que tuvo Alemania, que eso tendrá esa crisis inflacionaria que va a marcar un quiebre en cuanto a la política también, pero también en cuanto a los grados de enunciabilidad que ahora en breve iremos detallando. Algunos conceptos que vamos a encontrar dentro de esta meseta va a ser la idea de consigna, la noción de discurso indirecto libre, el concepto de pragmática, de agenciamiento maquínico, de diagrama, de lengua mayor, de lengua menor, la noción de variaciones, ¿no? Son muchos de los términos que van a aparecer acá y que en algún punto también ya los fuimos trabajando en las mesetas anteriores, ¿no? Creo que se van repitiendo y se van reformulando, eso es lo interesante. Si tuviéramos que hacer un resumen de la meseta, podríamos decir que hay una crítica a la lingüística por su exclusividad imperialista del régimen insignificante. La lingüística se adoptaría el régimen significante como una forma, en principio, unilateral, unidireccional, de absorber todas las demás formas expresivas o enunciativas, y ante la cual se oponen dos formas para liberar el contenido y la expresión de esa exclusividad del régimen significante. En este caso, Deleuze y Guattari van a tomar el discurso indirecto libre por un lado, y por otro lado, lo que se conoce como el acto incorporal, performativo o ilocutorio, van a tomar esas dos referencias de John Austin y Searle, y a eso le van a llamar pragmática. Es muy común también dentro del libro Mil Mesetas y en algunos otros textos también, que se haga referencia a que el esquizoanálisis que aparecía en el Antiedipo también pueda ser llamado pragmática, ¿no? Como otra forma de nombrar el esquizoanálisis, así como le dicen noología, o bueno, utilizan otros términos como rizósfera, etc. Podríamos pensar en pragmática, también es otro nombre del esquizoanálisis. Por tanto, esta pragmática podría referirse, por un lado, a esos agenciamientos maquínicos corporales, y el discurso indirecto libre a los agenciamientos colectivos de enunciación, que van a ser dos caras, se podría decir, del agenciamiento que efectúa la máquina abstracta. Dicho de otro modo, hay dentro de las formas de enunciación, de expresión, puntualmente, una máquina abstracta que diagrama todas esas formas de expresión y de contenido, que se efectúa en un agenciamiento particular, y que este agenciamiento particular lo que hace es ensamblar, podríamos decir, un agenciamiento maquínico, o sea, una forma maquínica corporal, y por otro lado, una enunciación colectiva, ¿no? Entonces, en ese empalme tanto del agenciamiento colectivo de enunciación como el agenciamiento maquínico corporal, tendríamos la efectuación de esta máquina abstracta que produce el lenguaje. Entendiendo que el lenguaje siempre está producido permanentemente por una máquina abstracta. Lo que vamos a encontrar entonces también en esta meseta son una serie de postulados que van a estar criticando Deleuze y Guattari. Lo que se critican son 4 postulados. Los postulados serían como unos subtítulos dentro de la meseta, y estos subtítulos serían: el lenguaje sería informativo y comunicativo, un primer postulado de la lingüística. Un segundo postulado de la lingüística sería: habría una máquina abstracta de la lengua que no recurriría a ningún factor extrínseco. Tercero, habría una constante o universales de la lengua que permitirían definirla como un sistema homogéneo. Y cuarto, solo se podría estudiar científicamente la lengua bajo las condiciones de una lengua mayor o estándar. Estos van a ser los 4 problemas que van a estar dando vueltas por esta meseta
cuarta, ¿no? Esperen que me tomo un mate y continúo. Vamos a arrancar con el primero, que es el lenguaje sería informativo y comunicativo. Y van a arrancar con vamos, 10 minutos, estoy pensando en el tiempo. Vamos a arrancar con algo muy concreto. Eso concreto significa, se los leo, la maestra no se informa cuando pregunta a un alumno, ni tampoco informa cuando enseña una regla de gramática o de cálculo. Dicen entre comillas, ensigna, da órdenes, manda. Los mandatos del profesor no son exteriores a lo que nos enseña y no lo refuerzan, nos lo refuerzan. No derivan de significaciones primordiales, no son la consecuencia de informaciones, la orden siempre está basada en órdenes y por eso es redundancia. Yo creo que acá está mucho de todo lo que va a ir la gran crítica al imperativo, el significante, como eso que da órdenes a la vida, ¿no? Continúan diciendo, la máquina de enseñanza obligatoria no comunica informaciones, sino que impone al niño coordenadas semióticas, con todas las bases duales de la gramática. El lenguaje ni siquiera está hecho para que se crea en él, sino para obedecer y hacer que se obedezca. Por eso, la claridad con la que los comunicados de la policía o del gobierno se expresan. Nosotros en el gobierno nacional tenemos un vocero que enuncia, ¿no? Da órdenes a la realidad, lanza coordenadas semióticas para que obedezcamos. Y si no se obedece, se tiene la policía, ¿no? Eso me parece que es un punto interesante porque algo muy similar va a aparecer al principio del libro Diálogos de Deleuze y Claire Parnet, cuando se habla de qué es lo que se busca cuando se hace una pregunta, ¿no? Muchas veces la interrogación o el interrogatorio no está buscando una respuesta o escuchar, sino simplemente está dando órdenes, ¿no? Está orientando, está generando coordenadas semióticas. Por eso dicen en la página 82, el lenguaje no es la vida, el lenguaje da órdenes a la vida no habla, la vida escucha y espera. En esta consigna, en toda consigna, aunque sea de padre a hijo, hay una pequeña sentencia de muerte, un veredicto, decía Kafka, ¿no? Y ahí es donde aparece este primer elemento del discurso indirecto, pensado también como aquello que el discurso indirecto es lo que va a estar produciéndose sin tener el imperativo del significante como referencia, ¿no? Como lo que después podemos llegar a hablar en el cuarto postulado como esto del bien hablar o el hablar bien, ¿no? Entonces, lo que van a encontrar es que dicen así, hay muchas pasiones en una pasión y todo tipo de voces en una voz, todo un rumor, glosolalia. Por eso todo discurso es indirecto y la traslación propia del lenguaje es el discurso indirecto. El lenguaje es la transmisión de palabra que funciona como consigna y no comunicación de un signo como información. El lenguaje es un mapa y no un calco. Esto espero que más o menos se comprenda lo que están diciendo o lo que estaríamos diciendo con esto es que hay por el discurso indirecto libre que no tiene una referencia inmediata al significante, incluso un autor, ahí entraría el problema del autor o de quien enuncia, sino que hay un rumor, una especie de susurro permanente que no se reconoce como tal, pero que está diciendo todo el tiempo y que ahí estaría implicado. Después van a encontrar que hay una referencia inmediata a lo performativo, como dicen la aparición del campo performativo y el campo más amplio y locutorio, que tenía tres importantes consecuencias: la imposibilidad de concebir el lenguaje como un código, la imposibilidad de definir una semántica, una sintáctica o incluso una fonemática como zonas científicas del lenguaje, y la imposibilidad de mantener la distinción lengua-palabra. De ahí que retoman la referencia a la definición de Benveniste al decir que el performativo no remite a actos, sino que por el contrario a la propiedad de los términos de ser sui referenciales, ¿no? A mí eso me interesa bastante porque es ahí donde lo performativo y, digamos, lo que hace es que el performativo se explica por todo aquello que es ilocutorio, diría Searle, con todo aquello que está componiendo un tejido, un agenciamiento para que algo pueda ser performativo, ¿no?
dicho de otra manera, una especie de ritual colectivo de gestos, de momentos, de tiempos que permiten que algo pueda ser dicho y tenga poder en esa palabra de efectuación, ¿no? De realización. Por tanto, que sea pragmático en los términos en que el lenguaje crea un cierto grado de realidad. De ahí que vuelven a tomar la idea en la página 84 de la noción de consigna y dicen lo siguiente: nosotros llamamos consignas no a una categoría particular de enunciados explícitos, por ejemplo, al imperativo, sino a la relación de cualquier palabra o enunciado con presupuestos implícitos, es decir, con actos de palabra que se realizan en el enunciado y que solo pueden realizarse en él. Las consignas no remiten pues únicamente a mandatos, sino, y ahí está lo importante, a todos los actos que están ligados a enunciados por una obligación social. Y no hay enunciado que, directo o indirectamente, no presente este vínculo, ¿no? Dicen una pregunta, una promesa, son consignas. Van a insistir con esta cuestión de que evidentemente el significante es redundancia permanente, es estar diciendo algo sobre aquello que ya está dicho, que está siendo dicho. Entonces eso es la sobrecodificación que están buscando despegar, ¿no? de las capacidades y las potencias del lenguaje. Dicen más adelante, no hay significancia independiente de las significaciones dominantes, no hay subjetivación independiente de un orden establecido de sujeción. Ahí es donde aparece la redundancia permanente sobre aquello que está haciendo. Y van a tomar entonces como referencia importante esta cuestión del discurso indirecto libre, pensado como un agenciamiento colectivo que va a determinar como su consecuencia los procesos relativos de subjetivación, es decir, las asignaciones de individualidad y su distribución cambiante en el discurso. Es decir, dicho de otro modo, esta incesante reverberancia del lenguaje en su sentido del discurso indirecto libre van a ser los propios actos inmanentes del lenguaje que, cuando se traducen permanentemente bajo el régimen de significante, va a estar haciendo un gesto de redundancia de enunciados que crean esas consignas que enunciamos. También van a tener un doble ejemplo, van a traer la cuestión de las transformaciones incorporales, que ahora en breve volveremos sobre ellas, en la página 85, y van a decir lo siguiente, al respecto del concepto de cuerpo. Podemos dar a la palabra cuerpo, dicen, el sentido más general. Hay cuerpos morales, las almas son cuerpos, etc. No obstante, debemos distinguir las acciones y pasiones que afectan a esos cuerpos y los actos que solo son en ellos atributos no corporales o que son lo expresado de un enunciado. Ahí es donde aparece un poco el doble ejemplo que dan, triple ejemplo que dan, que tiene que ver un ejemplo jurídico, un ejemplo sobre el amor y el ejemplo con respecto a Alemania, al cual referíamos al principio, sobre el 20 de noviembre de 1923. Por un lado, por tomar uno de los casos, dicen, el ejemplo jurídico es dónde es que se da esta cuestión de distinguir acciones y pasiones, es decir, cuando se comete un delito, un crimen, van a decir, ahí hay algo que afecta a los cuerpos, evidentemente, ¿no? Algo que está metido entre los cuerpos, una mezcla de cuerpos. Y por otro lado, aparecería entonces esta transformación incorporal, que sería lo enunciado que permite dar cuenta de que ese delito que se comete hay un delincuente o alguien que es condenado, pero que solo es condenado y que solo se transforma en delincuente en el momento que se lo condena, y que es a partir de esa intervención, de ese gesto, acto enunciativo incorporal, que produce esa enunciabilidad. Y por tanto esa subjetivación, ¿no? De esta que hablamos hace un cachito. Pasa lo mismo con la cuestión del amor. Dice, el amor es una mezcla de cuerpos que puede ser representado por un corazón atravesado por una flecha, pero por una unión de almas, pero la declaración te amo expresa un atributo no corporal de los cuerpos, ¿no? Hay un gesto que aparecería. Si continuando con esto, lo que encontramos es que la transformación se dice de los cuerpos,
pero ella misma es incorporal. Esto creo que es un lema que sería importante remarcarlo. Las transformaciones son incorporales, pero se da en lo corporal. Dicho de otra manera, podríamos decir, las transformaciones son de la máquina abstracta, pero se dan en el agenciamiento maquínico, traducido en los otros términos. Va a aparecer entonces la cuestión, ahí sí, deliberadamente, en la página 87, en relación a la pragmática, y van a terminar diciendo, o también otro lema importante dentro de este apartado, que es: la pragmática es una política de la lengua. Esto, cuando dicen la pragmática es una política de la lengua, disculpe el matecito, van a traer la figura de Lenin, ¿no? Hay un texto que yo no pude conseguir para mostrárselos, todavía no lo logré adquirir, pero lo pueden ir a buscar, está en el tomo, es el tomo 7 de las obras completas de Lenin, y en el tomo 7 de las obras completas de Lenin, que yo lo tuve digital, que se publicaron, por lo menos en la edición que yo tengo digital, en la editorial Progreso, en 1973, en la página 50, esto no está en 1000 mesetas, pero lo recupero, lo fui a buscar para comentárselos, traen esta frase muy interesante para estos tiempos y para todos los tiempos políticos, pero dice Lenin en 1917, esto es un texto de 1917 que llama, el título del artículo es "A propósito de las consignas". Y ahí dice Lenin: cada consigna debe dimanar siempre del conjunto de peculiaridades de una determinada situación política. Cada consigna debe dimanar siempre del conjunto de peculiaridades de una determinada situación política. Es decir, las consignas no son abstractas en los términos de separada de una realidad, sino que se extraen de la realidad e impactan en ella, ¿no? Entonces van a decir: la consigna de todo el poder a los soviets va a funcionar en una determinada época que permita componer esa imagen que nosotros podemos llamar proletariado o proletarios, pero que posteriormente, al 4 de julio de 1917, como fecha marcada, ¿no? El 4 de julio exactamente se acabó el poder de los soviets, van a decir Deleuze y Guattari. Y va a estar funcionando hasta ahí, ¿no? Entonces hay algo ahí que aparece. Uno podría pensar en estos tiempos donde el lema "que se vayan todos", que para nosotros en el 2001 fue una referencia de época, y cómo fue reconvertido hoy por hoy bajo el mileísmo en los términos de la reapropiación, pero reconvertido para otro tipo de máquina fascista que hoy por hoy está funcionando bastante bien, desgraciadamente, en nuestro territorio, pero que también tiene esa misma funcionalidad, ¿no? Es decir, introdujo, habría que hacer un análisis más fino, pero el que se vayan todos como transformación incorporal en la mezcla de cuerpos de las imposibilidades políticas en las que estábamos, aparece esa figura retórica del que se vayan todos como un espacio, una zona de fuga que permitió introducir lo que ya habíamos analizado a partir de la meseta. Si quieren pueden ir a ver el video, vayan y vean, cuando hablamos de la meseta, micropolítica y segmentariedad, y hablamos de la diferencia entre totalitarismo, autoritarismo y fascismos, y vamos a dar cuenta que ahí aparece también esa especie de torbellino y de máquina de guerra que termina siendo el fascismo al interior de los estados, ¿no? Pero bueno, eso lo pueden ir a buscar allá. Aparece entonces ahí una especie de pequeño resumen en la página 88 que dice: hemos ido de los mandatos explícitos a las consignas como presupuestos implícitos, ¿no? Esto es lo que analizamos al principio, la escuela, los mandatos explícitos, a las consignas como presupuestos implícitos de las consignas a los actos inmanentes o transformaciones incorporales, que es lo que acabamos de hacer, luego a los agenciamientos de enunciación, a los que ellos son las variables. Y dicen después: y en la medida en que esas variables entran en relaciones determinables
En tal momento, los agenciamientos se reúnen en un régimen de signos o máquina semiótica. Ahí tiene un resumen en la página 88. Y acá hay un fragmento, disculpen, voy a utilizar un momento para tomar un mate. Hay un momento en la página 89 donde dicen lo siguiente: escribir quizás sea sacar a la luz ese agenciamiento del inconsciente, seleccionar las voces susurrantes, convocar las tribus y los idiomas secretos de los que extraigo algo que llamo yo. Yo es una consigna. Pero usan una palabra antes de esta oración, que es glosolalia. Es decir, y a mí creo que me interesa mucho esta cuestión. Escribir, para quienes intentamos practicar la escritura, para quienes nos gusta la escritura, no es solamente describir, marcar consignas, producir mandatos a la realidad. En realidad, la escritura termina siendo un deshilvanado de los propios imperialismos de significantes que gobiernan lo que nosotros condensamos en eso que llamamos yo. Entonces, para mí, esta idea del agenciamiento colectivo de enunciación, que nos permite habitar el susurro permanente de este discurso indirecto libre, es como una desestabilización permanente de una posición a la cual no solo nos ponemos, sino que nos ponen a quienes nos dedicamos a la filosofía o a la politología o a cierta condición de experticia al respecto de las ciencias sociales, y que es necesario poder desarmar para que eso devenga en una tribu, para que eso devenga en lo colectivo, para que eso sea potencia colectiva, ¿no? A mí me parece que hay un elemento súper interesante en esa frase para poder seguir recorriendo. Como venimos de tiempo, bueno, seguimos un poquito más. Es así que van a decir entonces, en la página 90, la función lenguaje es transmisión de consignas y las consignas remiten a los agenciamientos. Del mismo modo que los agenciamientos remiten a las transformaciones incorporales que constituyen las variables de la función. De ahí pasamos al segundo postulado, que es el que dice habría una máquina abstracta de la lengua que no recurriría a ningún factor extrínseco. Acá vuelven a recuperar en la página 90-91 esta distinción que hacíamos hace un momento entre lo que afecta las acciones y las pasiones que afectan a los cuerpos, pero también que esa transformación que se opera en esa modificación de la materia y de los cuerpos está dada por el agenciamiento colectivo de enunciación, y que es una especie de acto de transformación incorporal. Acá van a decir en la página 90 y 91, la forma de expresión estará constituida por el encadenamiento de los expresados y la forma de contenido por la trama de los cuerpos. Está otra vez este doble juego ahí puesto. Y dan este ejemplo. Cuando el cuchillo penetra en la carne, cuando el alimento o el veneno se extienden por el cuerpo, cuando la gota de vino se vierte en el agua, se produce una mezcla de cuerpos. Pero los enunciados, el cuchillo corta la carne, yo como, el agua enrojece, expresan transformaciones incorporales de naturaleza completamente distinta, acontecimientos, ¿no? Ahí es donde me parece que hay un elemento súper interesante. Dicen, y ahora lo comentamos, expresando el atributo no corporal y atribuyéndolo al mismo tiempo al cuerpo, no se representa, no se refiere, en cierto sentido, se interviene y es un acto de lenguaje. Hay algo, por ejemplo, no es tema de acá, no lo usan acá, pero sí en otros libros. Pienso en diálogos, pienso en crítica y clínica o en qué es la filosofía. Incluso creo, si no mal recuerdo, en diferencia y repetición también. Y en lógica del sentido, bueno, en varios, aparece mucho el un. El último texto que escribe en Vida de Deleuze, que se llama La inmanencia, una vida, el una, aparece acá como el grado de singularidad, pero también como grado de intervención o acto de lenguaje que interviene justamente en ese atributo no corporal, atribuyéndolo al cuerpo
que no representa nada, sino que no es la vida la que se representa en una vida, sino que es una vida la que permite que esa singularidad se prolifere, ¿no? Ahí hay una diferencia importante en esto de las transformaciones incorporales. Si seguimos con esto, si entendemos esta idea de que no hay una representación, sino que hay un acto de lenguaje que se vuelve inmanente al lenguaje, pero ese lenguaje al volverse inmanente se está produciendo entre los cuerpos, y eso es también una forma de escritura, una forma de enunciar, una forma de decir. En la página 91 se dice lo siguiente: un agenciamiento de enunciación no habla de las cosas, sino que habla desde los mismos estados de cosas o estados de contenidos. Ahí es donde podemos encontrar, para poner un ejemplo, que no está en 1000 mesetas, pero que lo podemos tomar de esta manera, es cuando uno trabaja a nivel pedagógico, cuando uno trabaja con ejemplos de otros, a cuando uno trabaja con ejemplos biográficos o autobiográficos al interior de la producción de sentido de los conceptos. Hay un ejemplo enorme de diferencia entre tomar ejemplos externos, donde uno extrapolaría ese ejemplo y lo podría estar analizando y pensando, pero en realidad cuando aparece y uno pregunta colectivamente por dónde pasan las sensibilidades que atraviesan ciertas formulaciones conceptuales, permite encontrar un registro de singularidad en la misma vida y en las mismas corporalidades de las personas con las cuales comparte esa grupalidad, que permite retomar ese concepto de una manera inmanente y no trascendente, ¿no? Ahí encontramos un elemento. Y esa concepción inmanente y no trascendente de los conceptos que nos permiten pensarlos desde la mezcla de cuerpos, desde las acciones y los afectos, es lo que vamos a encontrar como variación interna al concepto. Cuando uno trabaja conceptos tan complejos como, no sé, diría sustancia o afecto o vida, a nivel filosófico, lo importante no es tanto el concepto, sino cómo entra en variación en la singularidad de los cuerpos y de las vidas que justamente están siendo atravesadas por esos conceptos. Por tanto, en la página 92 vamos a encontrar que lo que importa son las circunstancias o variables, es así como lo dicen, que son traducidas al concepto de grado. Dicen, hay variables de contenidos que son proporciones en las mezclas o agregados de cuerpo, y hay variables de expresión que son factores internos a la enunciación. Esa idea de variable o circunstancia está medida en grados, ¿no? Ahí podemos retomar Spinoza. Spinoza pensado como aquel que pensó una ética de las gradaciones, de las variaciones que se singularizan en un modo expresivo. Entonces hay algo ahí interesante para poder pensar, que es cuando uno agencia un determinado concepto filosófico o un determinado concepto político, social, etc., lo que nos está permitiendo es que ese agenciamiento agrega variaciones o circunstancias que permiten ampliar o reducir el rango variable de afectación. Entonces no es cualquier concepto. No estamos hablando de que nos interesa cómo definimos mejor un concepto o cuánta verdad se acerca a nuestra vida a un concepto ya predefinido, sino que lo estamos metiendo entre nuestra carne misma, en nuestra cotidianeidad y en nuestra forma de vida, que nos permite hacer entrar en variación el concepto y apropiarlo singularmente, y creo que eso es lo valorable. Van a dar el ejemplo de Alemania, van a dar el ejemplo de Rusia, nuevamente, en la página 92. Yo siempre toman el 20 de noviembre de 1923 en Alemania, el 4 de julio de 1917 en Rusia, nosotros diríamos, no sé, el 12 de abril de 1997 en Argentina, ¿no? El asesinato de Teresa Rodríguez como el evento de gestación de un movimiento que después va a dar cuenta que va a funcionar entre 1997 y 2001, ¿no? Podríamos decir entre el 12 de abril de 1997 con Cutralcó, y podemos decir 19 y 20 de diciembre del 2001 como un periodo donde se gestó y funcionó el que se vayan todos como una operatoria política de resistencia colectiva, pero que después se transformó en otras cosas, ¿no?
Habría que ir a pensar eso. También como otro ejemplo muy concreto. En la página 92 vamos a encontrar lo que ellos llaman la naturaleza de los agenciamientos, y van a encontrar una doble naturaleza, una horizontal y una vertical. Y, a ver, esperen que quiero hacer una cosa. Ahora sí, ahí estaba. Decíamos, una doble naturaleza del agenciamiento, una horizontal y una vertical. Y por un lado, dicen, según el primer eje horizontal, un agenciamiento incluye dos segmentos, uno de contenido y uno de expresión. Por un lado, el agenciamiento maquínico de los cuerpos, por el otro, el agenciamiento colectivo de enunciación. Estaba claro, ¿no? A nivel horizontal están los dos. A nivel vertical, lo que vamos a encontrar es que el agenciamiento tiene, por un lado, partes territoriales o reterritorializadas y máximos de desterritorialización que lo arrastran. Entonces, un doble juego horizontal y un elemento vertical de territorialidad y reterritorialización que además se desterritorializa, y que eso permite generar máximos de desterritorialización donde eso es agencia. Espero que tengan la imaginación como para todo eso. El ejemplo que van a estar dando en la página 93 tiene que ver con un agenciamiento que ellos llaman feudal, y la tetravalencia de los agenciamientos está dada por las mezclas de cuerpos que definen la feudalidad. Dicen lo siguiente: el cuerpo de la tierra y el cuerpo social, los cuerpos del soberano, del vasallo, del siervo, el cuerpo del caballero y del caballo, la nueva relación que establecen con el estribo, las armas y las herramientas que aseguran la simbiosis de los cuerpos, todo un agenciamiento maquínico, pero a su vez también los enunciados, las expresiones, el régimen jurídico de las armaduras, el conjunto de las transformaciones incorporales, especialmente los juramentos y sus variables, el juramento de obediencia, el juramento amoroso. Todo esto es un agenciamiento colectivo de enunciación, y por tanto consideran las territorialidades y reterritorializaciones feudales al mismo tiempo que la línea de desterritorialización arrastra al caballero y su montura, los enunciados y los actos, ¿no? Y van a encontrar las cruzadas como un elemento muy, muy claro de esto. Continúa un poco más, aparece la cuestión de la pragmática en la página 95, también diciendo si la pragmática externa de los factores no lingüísticos debe ser tomada en consideración, es precisamente porque la lingüística es inseparable de una pragmática interna que concierne a sus propios factores. Lo interesante de todo esto es que esta pragmática está dada por una máquina abstracta, esto es lo que decimos, que se define como el diagrama del agenciamiento. No es lingüística, dicen, sino diagramática y sobrelineal. Ahí podemos decir, la pragmática es diagramática y sobrelineal. Página 95. Ahí van a estar hablando nuevamente de los dos estados del diagrama. Llamémosle, por un lado, las variables de contenido y de expresión que distribuyen según su forma heterogénea, pero por otro lado, eso que ellos llaman indiscernibles, ¿no? Esos momentos de desterritorialización que fuerzan, que exploran, que destellan a esa diagramática del contenido y la expresión. Así llegamos al tercer postulado. ¿Cómo venimos? Venimos, 38 minutos, impecable. En el tercer postulado dicen, habría constantes o universales de la lengua que permitirían definirla como un sistema homogéneo. Acá es donde hay algo interesante. Bueno, todo es interesante, al fin y al cabo, pero hay algo que es importante, vamos a decirlo así. Porque la idea, van a decir, pareciera ser que bajo el régimen significante, esto produce a nivel fonológico, sintáctico, semántico, etcétera, constantes para una lengua o de una lengua. Esas constantes están reflejadas como universales, y para eso se van a tomar árboles, ¿no? Los clásicos árboles de relaciones binarias que producen esas arborescencias chomskianas, si se quieren, y a su vez ciertas competencias que permiten desarrollar ese lenguaje bajo una cierta homogeneidad de sentido,
y una sincronía constante entre todos estos elementos. Si esto se comprende, podríamos decir, el problema más general concierne a la naturaleza de la máquina abstracta. No hay ninguna razón para ligar lo abstracto a lo universal o lo constante. Y esto es importante porque máquina abstracta no significa que lo abstracto sea universal y constante. Al contrario. De hecho, van a tomar su linaje digamos, de lingüística, no está ligada a Chomsky, sino a la Bob, porque la Bob pone no tanto el énfasis en las arborescencias, como dirá Chomsky, sino en esas variables o en esas variaciones que permiten una componente de derecho, dicen, que afecta a cada sistema desde adentro y que le hace escapar o saltar por su propia potencia, que en un principio le impide encerrarse en sí mismo, es decir, homogeneizarse. Entonces, vamos a estar pensando una idea de lenguaje que está en permanente hervor y mutación, heterogeneizándose más que homogeneizándose. Para eso hacen una pregunta en la página 97 y dicen, ¿no habría que convenir que todo sistema está en variación y se define no por sus constantes y su homogeneidad, sino al contrario, por una variabilidad que tiene como características ser inmanente, continua y regulada de un modo muy especial, reglas, variables o facultativas, dicen, ¿no? Es decir, cuando pensamos en una pragmática estamos situando en la variación o en la singularización de aquello que se dice y se enuncia. Hay una diferencia ahí. No estamos pensando en reducir lo que acontece a un régimen constante y universal, sino al contrario, determinándonos por esa variación y esa diferencia. Por eso van a decir que lo constante no tiene que ver con una perdurabilidad, lo constante no es aquello que perdura en el tiempo, más allá que perdure, sino que ellos llaman constante aquello que remite hacia el centro. Dicen, página 98, una constante, una invariante, no se define tanto por su permanencia y su duración como por su función de centro, incluso relativo. Es decir, estos centros son organizadores de formas distintas, distintivas, claramente establecidas dentro de ciertas fracciones de tiempo. Sistema centrado, codificado, lineal, de tipo arborescente. Entonces, la constante es lo que concentra, genera un centro. Y acá es donde se van a remitir a algo que está yendo y viniendo y que muy bien el libro de Menge, de Philip Menge, de Leso, el sistema no múltiple, va en el apartado que se va a hablar sobre estas dos mesetas que estamos trabajando y que postulado en la lingüística y sobre algunos regímenes de signos, va a estar refiriéndose que va a tener mucho que ver con los regímenes artísticos, del régimen de las artes. Entonces van a decir lo siguiente: se trata más bien de un material muy complejo y muy elaborado que hará audibles fuerzas no sonoras. El conjunto materia-forma es ahora sustituido por la interacción material-fuerzas, ¿no? Materia, ¿se acuerdan que cuando hablábamos en la geología de la moral sobre la materia, ¿no? Decíamos que había una materia y que hay una materia-forma, que el contenido era una materia formada? Y acá no estamos hablando de que hay una forma que informa la materia y que por tanto la vuelve contenido, sino que es tanto una interacción entre material-fuerzas. Hay otra vez este juego de gradientes, de variaciones continuas, en la cual nos estamos metiendo, es decir, al poner dicen, variación continua, todas esas componentes, podríamos decir, y ahí la música es una referencia inevitable, que la música deviene un sistema sobrelineal, un rizoma. Y hay una inmediata referencia a esto que después en el capítulo 7 de qué es la filosofía aparecerá, que es la idea de un arte cosmos. Es decir, cuando nosotros podemos llegar a pensar una cosmopolítica, no estamos pensando, ahí haciéndonos referencia al término de Isabel Stengers, pero también a muchas de las políticas que están pensadas desde el sur global
o políticas que están pensadas desde las resistencias contracoloniales, como puede llegar a ser, si se quiere, los pueblos indígenas, pero pensado en términos académicos como el giro ontológico, y que hacen referencia a esta cosmopolítica. Esa idea de cosmos, ¿no? No está pensada como un ordenamiento global y universal y abstracto, sino que estaba pensada como un posicionamiento situado que hace entrar en variación infinita a todos esos postulados, a esas consignas políticas globales que permiten desajustar, hacer entrar en variación, es decir, en un sistema sobrelineal o rizomático, esos imperativos dominantes. Acá me parece que hay un punto fuerte de todo esto. Página 99. Entonces van a decir, tonal, modal, atonal, no quieren decir gran cosa. Esto es pensado por las distintas revoluciones transformadoras de la música del siglo XX. Nada mejor que la música para representar el arte como cosmos y trazar las líneas virtuales de la variación infinita. Eso que claramente podemos llamar, o que a partir de la obra de Yanis Xenakis podemos llamar el glissando, ¿no? El glissando dentro del plano sonoro, o el rostro emberio, que ese ejemplo sí lo dan acá en Mil Mesetas, o la glosolalia de Schnebel, ¿no? Son ejemplos que dan. Yo agrego el de Xenakis porque hace una referencia inmediata cuando aparece el glissando, estaría inmediatamente pensado en Xenakis. Después está por allá, que no lo tengo a mano, el libro que hemos sacado con el amigo Juan Sosa hace muchos años, estamos hablando del 2013, un libro que se llama Deleuze y la música contemporánea, y que creo que pueden encontrar algunas referencias en internet. Nosotros lo tenemos en papel, o si no lo piden y se los mandamos de manera digital, pero ese libro está muy trabajado todo esto que estoy comentando de manera muy rápida al respecto de la música y por qué la música tranquilamente puede llegar a ser una forma de cosmopolítica, ¿no? Dicen en la página 100, no es que la música ya no sepa cantar en un mundo devenido mecánico o atómico, sino más bien que en un mundo en un inmenso coeficiente de variación afecta y arrastra todas las partes fáticas, afáticas, lingüísticas, poéticas, instrumentales, musicales de un mismo agenciamiento sonoro. Aparece un resumen en la página 101 diciendo la lingüística todavía no ha abandonado una especie de modo mayor, una especie de escala diatónica, un extraño gusto por las dominantes, las constantes y los universales. Entre tanto, todas las lenguas están en variación continua, inmanente, ni sincronía ni diacronía, sino asincronía, cromatismo como estado variable y continuo de la lengua. Ahí es donde encontramos el estilo, ¿no? Esta noción de estilo, que creo que podría ser potente para pensar esto. Un estilo conforma una asincronía, un cromatismo, una especie de variación continua que desarma. No es que el estilo concentre, sino que el estilo hace variar. Ahí hay una diferencia. Continúo un poquito más. Acá va a aparecer cómo funcionaría esta variación infinita, este arte cosmos. Un arte cosmos que va a estar ligado a la forma del I, pero no una O excluyente, sino un I que va a ser una conjunción que se va a estar diferenciando, y que ese diferenciamiento que aparece no es externo, es decir, una diferencia que aparece de manera externa, por tanto, uno u otro, sino que es una diferenciación singular interna al mismo proceso. Y ahí es donde va a aparecer esta fórmula que hay que devenir extranjero en la propia lengua. Ser extranjero, pero en la propia lengua, ¿no? Que no es simplemente ser un extranjero que habla otro idioma, que ahí encontraríamos la distancia inicial y radical, universal o constante, que nos permite distinguir árboles de lenguaje, sino que hay algo que está al interior de la lengua que se está distinguiendo, y es una variación que casi se vuelve incomprensible por momentos, ¿no? A eso llaman el volverse bastardo o mestizo, o volverse intensivo, ¿no? Dicen ser bilingüe, multilingüe, pero en una sola y misma lengua, sin ni siquiera dialecto o patois, ser un bastardo, un mestizo, pero por purificación de la raza. Ahí es donde el estilo crea lengua,
Ahí es donde el lenguaje deviene intensivo, puro continuum de valores e intensidades. Página 102 dicen, cada vez que trazamos una línea de variación, las variables son de tal o cual naturaleza fonológica, sintáctica o gramatical, semántica, pero la línea es apertinente, asintáctica, agramatical o asemántica. Ahí es donde encontramos esto. ¿Qué es lo que genera esta variación que decíamos, ¿no? De venir extranjero en la propia lengua o bastardo o mestizo, ¿no? Como ese mestizaje, ese criollismo, creolismo, diría nuestro querido Edward Glissant, ese creol del lenguaje, encontraría un tensor, dicen Deleuze y Guattari. Un tensor, a mí me gusta mucho el término tensividad que utiliza Sandy Stone. Googleen Sandy Stone. Pero el concepto de tensividad de Sandy Stone, que es del medio de los 90, que un poco tendrá que ver con este tensor de la lengua, al cual se le da la particularidad de un máximo de desterritorialización de la lengua. Ese es el papel particular de ese tensor. Cómo se tensiona, dirían Deleuze y Guattari, n-1, sustrayendo ese centro para hacerlo devenir singular y para que en esa singularidad se desmonte el imperativo del régimen significante y por tanto se devele la diagramática sobrelineal propia de la máquina abstracta. Ahí me parece que hay un punto fuerte, ¿no? Es decir, cuando desmontamos con el estilo y esa glosolalia y esa desmontaje del yo, que es centro de significancia, permite dar cuenta de esa velocidad infinita de variación que tienen los enunciados colectivos de enunciación, de los agenciamientos maquínicos corporales, y me parece que ahí encontramos una velocidad infinita de mutabilidad, ¿no? Va a haber un resumen en la página 103 que dice lo siguiente. Ya casi un poquito más y terminamos. Estamos ya en el último apartado. En la página 103 dicen, la máquina abstracta siempre es singular, siempre viene designada por un nombre propio, o un grupo o de individuo, mientras que el agenciamiento de enunciación siempre es colectivo, tanto en el individuo como en el grupo. Máquina abstracta Lenin y agenciamiento colectivo bolchevique, ¿no? Y lo mismo ocurre en literatura y en música. Ninguna primacía del individuo, sino indisolubilidad de un abstracto singular y de un concreto colectivo. Eso dice en la página 103. Sí, vamos bien. Esto está andando, así que espero que me estén escuchando. Ojalá. Último punto, y ya para ir terminando. Se me enfrió el mate, pero ahora lo vamos a arreglar para hacer el segundo video sobre la meseta 5. El cuarto postulado dice, solo se podría estudiar científicamente la lengua bajo las condiciones de una lengua mayor o estándar. Y acá donde viene un párrafo, en la página 104, que me resulta particularmente importante, porque implica, creo yo, cuestiones directas sobre la máquina escolar, ¿no? Sobre la máquina educativa, sobre las formas en que cotidianamente se ha tramado ese régimen significante bajo una gran máquina totalizante llamada civilización europea o moderno europea colonial. Porque lo que encontramos acá es, se preguntan ellos, Deleuze y Guattari, lo siguiente. ¿Qué es la gramaticalidad? El signo S. El símbolo categorial que domina los enunciados. Es un marcador de poder antes de ser un marcador sintáctico. Los árboles chomskianos establecen relaciones constantes entre variables de poder. Formar frases gramaticalmente correctas es, para el individuo normal, la condición previa a una sumisión a las leyes sociales. Y dice, nadie puede ignorar la gramaticalidad, los que la ignoran dependen de las instituciones especiales, la unidad de una lengua es fundamentalmente política. No hay lengua madre, sino toma de poder por una lengua dominante, que unas veces avanza sobre un amplio frente y otras veces abate simultáneamente sobre diversos centros.
Este párrafo me parece, fragmento, parece impecable. Sobre todo por esta cuestión de la toma de poder, ¿no? Hay algo que está sucediendo en el lenguaje, la gente habla, se comunica, dice cosas, se expresa. Y de buenas a primera aparece algo que es esa toma de poder dominante de esa supuesta lengua madre, ¿no? Que viene a corregir, viene a reformular, a reordenar, a poner en carril las formas de expresión, ¿no? Y acá hay mucho para pensar al respecto de eso. Van a traer el ejemplo de los dialectos, del gueto, del Black English y demás. Y van a decir en la página 105, no hay lengua que no tenga sus propias minorías internas, endógenas, intralingüísticas. No hay, pues, dos tipos de lengua, sino dos tratamientos posibles de la lengua. Unas veces se trata de variables para extraer de ella constantes y relaciones constantes, y otras para ponerlas en estado de variación continua. A esto es lo que van a estar llamando la lengua mayor y la lengua menor, ¿no? No es que existan lenguas mayores y menores, sino un tratamiento mayor o un tratamiento menor de la lengua. Por eso no califican como dos lenguas, sino dos usos o funciones de la lengua. Esto lo dicen en la página 106. Y acá, por supuesto, aparece el inestimable, para Deleuze y Guattari, Kafka. Una vez más, Kafka. Kafka, judío checo que escribe en alemán, que somete al alemán a un tratamiento creador de lengua menor, construyendo un continuum de variación, ajustando todas las variables para, a la vez, limitar las constantes y extender las variaciones. Es decir, hacer tartamudear la lengua, hacerla piar, dicen, desplegar tensores en toda la lengua, incluso escrita, y obtener de ella gritos, chillidos, alturas, duraciones, timbres, acentos, intensidades. Y lo importante es que estas lenguas menores, que son interiores a la lengua, muchas veces es percibida como una especie de empobrecimiento o de degradación de las formas dominantes de la lengua. Pero curiosamente, otras veces es entendida como una proliferación de efectos cambiantes, de paráfrasis, de sobrecarga. Esto lo encontramos claramente como en las escuelas habitualmente, con las adolescencias. Se suele ver que hablan de otra forma. Y para algunos adultos que ya han sido educados dentro de esta maquinaria, pareciera ser que el lenguaje de los adolescentes sería pobre o estaría empobrecido. Y sin embargo, lo que también se puede ver, curiosamente, es que tienen una especie de proliferación permanente, de invención constante de un lenguaje para poder apropiárselo, como gesto de sabotaje a las formas de dominación de esos adultos que buscan educar a el habla, ¿no?, de los adolescentes. Eso está en la página 106, ¿no? No tal así, desde luego, pero es una manera de tomarlo. Entonces dicen en la página 107, sustraer y poner en variación, suprimir y poner en variación es una sola y misma operación. Las lenguas menores no se caracterizan por una pobreza y una sobrecarga con relación a una lengua mayor o estándar. Hay una sobriedad y una variación que son como un tratamiento menor de la lengua estándar, un devenir menor de la lengua mayor. Hacer huir, utilizar la lengua menor para hacer huir la lengua mayor. Un autor menor es aquel que es extranjero a la propia lengua. Por eso minoría y mayoría no tienen que ver con una cuestión de cantidad, porque no se oponen de forma cuantitativa, sino que mayoría implica una constante que vuelve todo al centro, sea tanto la expresión como el contenido. Ese centro siempre tiene que ver con un metro patrón, con relación a lo cual se evalúa. Y podríamos decir que ese centro y esa constante tiene unas características, que es el patrón, que podemos llamar hombre blanco, macho, adulto, urbano, hablando una lengua estándar, europeo, heterosexual, cualquiera, ¿no? Bajo ese centro es al que se pretende mayoritariamente hacer volver todo el lenguaje, volviéndolo abstracto en los términos de
universal y constante, pero no abstracto en los términos de la variación continua. Por tanto, si hay algo que es potencialmente peligroso para la lengua mayoritaria, que es el devenir minoritario, donde lo mayoritario siempre supone un estado de poder y dominación, es donde el devenir minoritario encuentra resistencia y sublevación. Entonces, no puede haber nunca un devenir mayoritario. El devenir siempre es un devenir minoritario, porque es poner dentro de esas condiciones de constante y universalidad de la lengua mayor aquellos elementos de variación continua que hacen huir el lenguaje mayoritario, pero no para transformarlo en otra cosa en los términos de otro lenguaje, sino para transfigurar, y ahí sí el acto incorporal que transforma al interior del lenguaje, las propias enunciaciones. Van a hablar en la página 108 del devenir revolucionario, que ese también es otro gran dilema, que si quieren vayan y lean las últimas páginas del capítulo política, que se llama así política, de diálogos, donde se va a hablar mucho del devenir revolucionario y del devenir minoritario, y van a decir en la página 110, la transformación incorporal es el expresado de las consignas, pero también el atributo de los cuerpos. Van a tomar el ejemplo de la muerte para esto, ahí lo pueden llegar a ir a ver, y les leo lo último para terminar, y estaremos terminando en 1 hora, impecable esto. En la página 111 les leo el último párrafo a modo de conclusión. Dicen, hay materia común desde el momento en que se produce esta conjunción. Solo ahí se alcanza la máquina abstracta o el diagrama de agenciamiento. El sintetizador ha sustituido al juicio, de la misma manera que la materia ha sustituido la figura o sustancia formada. Ni siquiera conviene ya agrupar, por un lado, intensidades energéticas, físico-químicas, biológicas, y por otro, intensidades semióticas, informáticas, lingüísticas, estéticas, matemáticas. La multiplicidad de los sistemas de intensidades se conjuga, se rizomatiza en la totalidad del agenciamiento. Desde el momento en que es arrastrado por esos vectores y tensiones de fuga. Pues el problema no era cómo escapar a la consigna, sino cómo escapar a la sentencia de muerte que encierra, cómo desarrollar su capacidad de fuga, cómo impedir que la fuga se transforme en lo imaginario o caiga en un agujero negro, cómo mantener o liberar la potencialidad revolucionaria de una consigna. Ahí es donde yo creo que hay que pensar el que se vayan todos. Ahí sí es muy claro. La expresión que se vayan todos como fórmula potencial de sublevación y no regalársela a la máquina de guerra fascista. Terminan diciendo entonces, cualesquiera que sean los cortes o las rupturas, solo la variación continua liberará esa línea virtual, ese continuum virtual de la vida. Con esto terminamos esta cuarta meseta que espero que se haya entendido el recorrido. Sabemos que en definitiva termina siendo un poco esto, las preguntas que nos hacemos políticamente, cómo liberar, cómo hacer huir la lengua mayoritaria con la cual estamos siendo hablados todo el tiempo, por lo cual creo que es el gran dilema de esta época, por lo menos acá en Argentina, poder pensar en qué sentido estamos hablando el lenguaje fascista todo el tiempo, incluso queriéndolo explicar, y ahí me parece que hay una trampa que nos estamos poniendo. Entonces, inevitablemente, intervenir a partir de esta pragmática constante de huida del lenguaje mayoritario es poder pensar otros sentidos, otros agenciamientos que nos hagan devenir minoritario el propio lenguaje, para poder encontrar otras nuevas fórmulas necesarias, estos devenires revolucionarios, si se quiere, pero que nos permitan, en principio, no dejarnos hablar por estos postulados de la lingüística, que en definitiva muchas veces terminan siendo hablar bien de la época, ¿no? Y hay otra cosa para poder decir. En el murmullo del lenguaje, en los susurros que hay que ir buscando, en el balbuceo, en el tartamudeo del lenguaje, en ese devenir mestizo, en ese devenir bastardo. Y para mi gusto, y ahí sí, como me gusta decir, en hacer filosofía salvaje. Creo que ahí tiene un poco ese sentido de por qué para mí
si la filosofía no deviene salvaje, termina siendo y hablando los postulados de la lingüística de la lengua madre, de la lengua dominante o en todo caso del pensar occidental. Así que nada, les dejo este recorrido por la meseta 4, 20 de noviembre de 1923, postuló de la lingüística, y en breve, ahora, en un ratito, seguramente esté grabando y dejándoles la meseta quinta, para poder enlazar todo esto que venimos diciendo también con esos regímenes de signos. Bueno, nada, gracias.